Perdón. Queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Con muchísimos problemas toda la mañana para poderles finalmente transmitir el OBS Studio actualización porque se le hinchó la gana. Y se actualizó, pero echó a perder todas mis escenas y la conexión con el Stream Deck y tuve que volver a reconfigurarlo todo. Gracias a Dios tenía yo aquí a mi hijo que domina bien todas esas cosas. Si no, yo no sé qué hubiera hecho. Yo creo que hubiera transmitido como antes con la camarita y punto y una escena con la cámara y el compartir de pantalla y ninguna intro y nada. Hoy terminé de aprender algunas cosas de cómo auxiliarme a mí mismo si se vuelve a presentar una situación como esa. Total que la vida nos hace ir evolucionando, queramos o no queramos. Hay cosas en las que queremos acomodarnos, ¿verdad? En nuestra zona de incomodidad, ¿cómo se llama? Zona de incomodidad cómoda. Y bueno, finalmente se arregló y ya estamos aquí. Les saludo con muchísimo gusto. Déjenme pasar rápidamente al chat. Hoy vamos a hacer las cosas súper turbo y bien y rápido. Déjenme ver si mi herramienta de destaque quedó bien configurada, que también se había echado a perder. Hasta allá arriba del chat, amigos, hasta ribotota, puse un link para que se suscriban al grupo gratuito, oficial y privado de Telegram. Y ya dentro de ese grupo oficial y gratuito de Telegram pueden consultar la información para el grupo VIP y para el grupo de paga. Déjenme ver si podemos destacar aquí a Nash Medina. Ahí está. Nayeli Medina, muy buenos días. Like incluido, muchas gracias. Ricardo Durán, buenos días. Cristian Siscom. Por cierto que la miniatura de hoy es de nuestra queridísima amiga Nayeli Medina. Otra vez faltándome el respeto ahí, me caricaturizó y dijo Bitcoin en coma y me puso ahí como un médico dándole una capsulota. Buenos días, muy divertida, me agradó. Esa es la razón por la cual decidí sí hacer video hoy. Porque cuando vi que tenía tantos problemas técnicos, me dije, pues no pasa nada, Bitcoin no está haciendo nada, no hacemos video y punto. Pero la miniatura de Nayeli Medina me animó a hacerle toda la lucha y aunque sea muy tarde, comenzar la emisión en vivo. 8:11 de la mañana de este día, lunes 6 de marzo del año del 2023. Y vamos a saludar aquí a Ricardo Durán, a Cristian Siscom, a Azul y Blanco, saludos, a Miguel Romero, hasta el Ecuador, un abrazo. Neo, buenos días. Ricardo Cafarena, muy buenos días, gracias por el like. Mr. Brook, buenos días. Alonso Trujillo, muy buenos días. Bruno Vicencio, buenos días. Y nos vamos a ir para este lado rápidamente porque vamos a poner la intro del gráfico diario. Y nos vamos a ir sin dilación, ni tardos ni perezosos, y nos vamos a ir de una vez al gráfico diario. Esto va a ser una cosa súper turbo y vámonos pues a anotar. Miren, les voy a borrar por un momento todos los dibujitos, para que vean que Bitcoin llegó y apoyó en la media de 55, se asomó con una pequeña mecha por debajo y en los días sucesivos ha estado apoyando encima de la media de 55 color naranja y ustedes saben que el dibujo es este y se sostiene. Por eso yo les sigo diciendo y les sigo instando a entender que Bitcoin está preparando un movimiento fuerte y alcista, que ahorita es imposible que me lo crean y sin embargo les estoy diciendo que si fuera a seguir cayendo desde la media ya hubiera caído. Ya lleva casi 5 días, casi 5 días con la vela que acaba de comenzar. Hoy van a ser 5 días y no cae. Tenemos dirección bajista, el precio iba acompañando, ahora se está estabilizando encima de la media naranja
y tenemos la pendiente negativa. Esto sigue siendo una especie de cae porque cae. Pero tengo otros tipos de indicadores y uno de ellos maneja inteligencia artificial. De hecho, el siguiente video de la serie de inteligencia artificial, por si no han visto mi primer video introductorio al tema de la inteligencia artificial y el trading de criptomonedas, vayan, porque ayer domingo pude al fin publicarlo. Tenía yo hechas las cápsulas, las diapositivas, y no había podido subirlo porque faltaba terminar alguna pequeña edición. Finalmente ayer lo terminé por la tarde y lo pude subir. Vayan y véanlo y tómenlo como lo que es, un video introductorio al tema de cómo vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial también para mejorar nuestras decisiones en el mercado. En el video número 2 les voy a hablar ya de un indicador que maneja mucho tema de deep learning y mucho tema de ¿cómo se le llama la otra cosa? Bueno, como se le llame, y maneja inteligencia artificial, y entonces vamos a empezar a utilizar de vez en cuando uno que otro indicador que nos refuerce la postura que tenemos. En este caso, la visión para mí en gráfico diario es alcista, y lo he estado sosteniendo así durante 4 o 5 días atrás. Y hoy les digo que sigo en las mismas, pero que tengo otro indicador que me da soporte y que me dice que es claramente Bitcoin en tendencia diaria bien marcada y alcista. Por lo tanto, estamos esperando volumen y estamos esperando que desde la media haga un rebote para volver a alcanzar los $25,500 y después deberá romper ese rango, que ahorita se los voy a volver a dibujar porque ya lo habíamos quitado, y después tendrá que romper este rango que está en los 25,100 o 200 por la parte alta y que tiene los 22,000 por la parte baja. Nos vamos a quedar así con 21,700 dólares aproximadamente y nos vamos a quedar con ese rango. Y Bitcoin en gráfico diario solo está esperando la aparición del volumen. Como el volumen no se puede predecir, no se puede pronosticar, no se puede adivinar, pero tampoco se puede proyectar porque aparece cuando tenga que aparecer. Pues yo solo les digo que estoy esperando volumen y que estamos para un rebote que se va a validar pronto y va a ser alcista. En esta vela de hoy lunes debería ocurrir, entre hoy y mañana martes debería ocurrir ya un rebote que nos empiece a colocar por lo menos encima de la media de 10. Esto sería subir hasta 23,500 dólares, por lo menos. Y en el resto de la semana y hasta el día domingo, si se va lento como va, podríamos llegar a los 25,500 dólares. Pero por otra parte, Bitcoin es capaz de así, como lo hizo aquí, en 3 velas diarias, alcanzar los 25,000 y pico de dólares. También puede ocurrir una sola vela gigante, rápida y vertical y llevarnos a 25,000 en una sola vela diaria. Y hay N maneras en que Bitcoin se puede comportar. Lo importante es que sepamos que estamos anticipándonos un poquito, pero que se viene movimiento alcista, no bajista. ¿Listo? Vámonos entonces a revisar el gráfico de 4 horas y hagamos esto super turbo, ¿ok? Para el gráfico de 4 horas, Bitcoin tiene dirección en el monitor y el precio va acompañando. No con mucha certeza, no con mucha seguridad, pero va acompañando. Tenemos la pendiente negativa en un rebote validado y todavía debe formar un nuevo valle verde aquí. Apenas lo está comenzando a formar. Entonces, nos quedan varias horas por delante, unas 48 o más, para trazar el nuevo valle verde. Por lo tanto, Bitcoin va en un rebote validado alcista y el volumen en la vela anterior se alcanzó a extender tanto que alcanzó a tocar al punto promedio de volumen. Por lo tanto, debemos seguir rumbo hasta la media de 55 por lo menos. Yo no me atrevo a dejarles un movimiento alcista en gráfico de 4 más arriba de la media naranja, de 55, porque me falta volumen. Si tuviera yo más volumen, por ejemplo, como estábamos por aquí, yo sin duda les diría que vamos a ir a romper eso y que vamos después del cruce bajista de medias, donde comenzamos una temporada de aproximaciones a la media naranja para continuar cayendo, yo les diría que esta sería la última aproximación y que romperíamos para arriba, pero me está haciendo falta volumen. Por lo tanto, se queda en un rebote validado alcista hasta la media y luego tal vez otra vez una pequeña corrección que me voy a atrever de una vez a proyectárselas aquí para hacer esto y un pequeño retroceso antes de continuar subiendo.
Este pequeño retroceso de aquí, quiero que lo tomen muy en cuenta, porque después cuando se está dando, todo el mundo entra en pánico y todo el mundo se asusta y dicen, el movimiento alcista que se había proyectado en el canal de trading en español Higareda resultó que salió falso y que nada más llegó a la media y se fue para abajo y creo que nos vamos otra vez hasta $21,500 o a 21,600, que es donde está el punto de control del perfil de volumen en el tiempo. No es cierto, queridos amigos, el siguiente retroceso va a ser momentáneo para después despegar para arriba. Yo me voy a quedar así. Igual y me equivoco y cuando me equivoque me voy a equivocar bien como se equivocan los valientes, ¿ok? Entonces yo les digo que en caso de un retroceso luego del toque a la media de 10, perdón, de 55, color naranja, sería un pequeño retroceso hasta este punto de control de los 22,500 y luego continuaríamos ascendiendo. Por lo tanto, ahí donde está ahorita va a ser el siguiente retroceso. Va a seguir subiendo hasta la media y luego habría un retroceso hasta la zona donde se encuentra ahorita para continuar subiendo. Los que no vengan montados en Bitcoin desde este rectángulo verde que les dejé pintado aquí abajo, van a tener su entrada precisamente luego del toque a la media y el retroceso para apoyar en este box que les voy a dejar dibujado aquí, que está formado de 2 puntos de control del perfil de volumen diario. Y esa va a ser la zona de entrada posterior. En el retroceso posterior probablemente alcance los $22,400 antes de despegar de nuevo para arriba. Y les voy a aclarar una cosa más, no es necesario que haga dicho retroceso. Yo lo estoy poniendo como una gran probabilidad de que ocurra por experiencia y por intuición. Pero Bitcoin cuando despegue se puede ir de corrido hasta los 25,500 si se le da la gana. Y Bitcoin en gráfico de 4 horas es capaz de hacer eso en una sola vela. ¿Ok? Entonces, que cuando se presente el movimiento y sea un movimiento abrupto, rápido y vertical y alcista, que no les agarre fuera del mercado y que ustedes ya estén comprados. Yo les he estado diciendo que toda esta zona, después me van a estar diciendo a mí que no me alcancé a dar el tiempo, no me alcanzó el tiempo para comprar, me van a decir. Y tuvieron 21 barras de 4 horas para decidirse a comprar algunos satoshis. 3 días con 12 horas en lateral, en coma y dormido. Y no les está alcanzando el tiempo para comprar, ¿ok? Así que después, cuando anden 25,000 y pico, por acá arribotota, hasta donde se los voy a dejar en este momento, que es hasta por aquí. Cuando ande por allá, me van a estar preguntando que si ya compran algo para acompañarlo rumbo a los 30,000. Y yo les voy a estar diciendo, amigo querido, si por ahí es donde yo estoy pensando en vender, ¿por qué tú andas pensando en comprar? ¿Ok? Se compra aquí abajo y se vende allá arriba. En gráfico de 4 horas, amigos queridos, dirección alcista. Y el precio más o menos va acompañando. Pendiente negativa, rebote validado alcista. ¿Hasta dónde? Hasta la media. Pequeño retroceso para buscar soporte y apoyo en la misma zona donde se encuentra ahorita para continuar subiendo. Pero muy probablemente no se dé dicho retroceso y de pronto subamos rumbo a los 23,400 y luego rumbo a los 24,200 y luego rumbo a los 25,500 dólares. Yo me quedo así y así me la voy a jugar con Bitcoin. ¿Listo? Listo. Para pruebas les muestro que yo ya estoy en Bitcoin para arriba. Aquí en BingX, plataforma que me patrocina, ya vamos ganando $18 en una pequeña posición de $600, pero en esta ocasión me puse a 10X porque me la voy a jugar como lo estoy diciendo en el análisis y me la voy a jugar bien. Si yo quisiera cobrar esto, lo cobraba para esperar este pequeño retroceso de gráfico de 15 minutos y volverme a meter luego de que se acabe ese pequeño retroceso. Más vale tener $18 en la bolsa que ninguno, porque al ratito podemos tener absolutamente cero antes de comenzar de nuevo el movimiento alcista. En esta ocasión yo no me voy a salir de Bitcoin ahí donde está. Por cierto que este es Ape, pero si nos vamos a Bitcoin, se van a dar cuenta que el gráfico prácticamente no tiene ninguna variación. La mayoría de las monedas van haciendo exactamente lo que haga Bitcoin. Hace rato estábamos ganando aquí cercano a los $30. Si yo, en vez de estar reparando el OBS Studio y el Stream Deck, yo hubiera estado al pendiente, tal vez hubiera yo cobrado $30 o $35 para volverme a montar en este pequeño retroceso, porque ustedes saben que yo hago scalping de migajas y yo no desprecio nada para el sustento diario. El día domingo hice una maratón de casi 5 horas o un poco más de 5 horas y terminé sacando números a mi favor, no la gran cosa,
pero después de haberme peleado con la comadreja a muerte, siendo que los mercados no se movían, terminé perdiendo $432, pero ganando $554.12, con un saldo a mi favor de $121.74, pero después hice 3 o 4 operaciones más ganadoras en el resto de la tarde y terminé sacando el día con $228 a mi favor, ¿ok? El maratón no valió la pena porque era sábado y el mercado no se estaba moviendo, pero sí valió mucho la pena por todo lo que me preguntaban y todo lo que estaba yo conviviendo con ustedes ahí. Les agradezco infinitamente que estuvieron conmigo operando en BitGet durante más de 5 horas en vivo y vamos a repetir ese maratón, pero lo vamos a hacer en día domingo como desde las 11 de la mañana o de las 10:30 de la mañana para adelante. Los desvelados y crudos se van a ir integrando más tarde. Los que no se desvelan y que solo están acumulando vicios de otro tipo como los que yo tengo vicios, amigos queridos, pero mis vicios son diferentes. Mis vicios son productivos, altamente productivos. Yo tengo el vicio, por ejemplo, de la herramienta y de los oficios. No me metan a mí a una tienda donde hay herramientas porque no salgo invicto. Mi vicio son las herramientas y los oficios. Aprender más y más cosas de cómo se hacen las cosas en este mundo material. Cómo se enyesa una pared ¿cómo se llama? De tabla roca o de duroc o de algún fibrocemento o algo. ¿Cómo se hace una plomería de no sé qué? ¿Cómo se tapa una fuga sin tener que romper un muro? Muchas cosas. Todo eso a mí me gusta aprenderlo, amigos, y siempre estoy aprendiendo. Ese es uno de mis vicios. Y tengo otros vicios como el del estudio. Yo siempre estoy estudiando, pero no para convertirme en una enciclopedia viviente, sino para sacarle provecho a todo lo que voy aprendiendo. ¿Y qué estoy aprendiendo en estos días? Inteligencia, perdón, artificial. ¿Para llevarlo a dónde? Pues a generar imágenes atractivas para mis miniaturas, para generar videos muy interesantes, para generar indicadores que nos ayuden con inteligencia artificial a tomar decisiones en el mercado. Y una de las series que acabo de comenzar con el video 1 se va por ese camino y vamos a empezar a enseñar cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial aquí haciendo trading. ¿Listo, queridos amigos? Entonces, los crudos y desvelados no van a estar conmigo el domingo desde temprano, pero se irán integrando después. Y no va a ser este domingo que viene, tal vez sea hasta el siguiente. Es probable que haga yo maratones quincenales, todavía no lo he pensado bien. Es mucho trabajo como para hacerlo semanal, quiero que comprendan esa parte, pero sí uno quincenal, 100% seguro que voy a hacer uno al mes, eso que ni qué, ¿ok? Bien, entonces, y acá en BitGet, si estoy operando, vamos a cobrar 40, miren. Ustedes lo van a ver aquí, en vivo y en directo. Me paso de este lado para no estorbar absolutamente nada y vamos a cobrar este que está aquí de $39. No sonó la campanita. Y también me voy a salir de este de Phantom de una vez para cobrar aquí 50 más lo que tengo corriendo aquí, que no lo estoy cobrando todavía. De esta manera, durante el día vamos a ir acumulando, no sé con cuánto voy a cerrar mi día, pero haciendo scalping de migajas a veces cierro con 400, con $450. Otras veces cierro con 200, con $250. Pero el objetivo mío no es hacerme millonario de la noche a la mañana. El objetivo mío es poder vivir del trading. ¿Listo? Les invito a mis grupos, queridos amigos, váyanse a la comunidad VIP, donde yo enseño esto que estoy hablando aquí, del scalping de migajas y el trading intradía, con y sin apalancamiento. $35 y va de primero de mes a primero de mes. Y apenas estamos a 6, yo creo que les conviene y les conviene mucho meterse a mi comunidad VIP. Para poder ir a la comunidad VIP necesito que vayan a la parte alta del chat, le hagan clic a un link que les tengo fijado allá arribota. Déjenme ver si se los puedo poner en pantalla. Es ese. Háganle clic a ese link que les remite a un grupo que es oficial y que es gratuito de Telegram. Les damos el permiso de integrarse y se integran a este grupo que se llama Trading y Gareda. ¿Bien? Una vez que estén aquí donde dice Trading y Gareda, aquí abajo hay un mensajito fijado. Bueno, vamos a pedirle a Luis Luna, a Nayeli Medina y a Cristian Siscon. Bueno, le hacen clic a esta chinche, a esta tachuela que está aquí, y esto les remite ya a la información oficial para el grupo VIP, para que sepan cuánto se paga, cómo se paga, qué tipo de pagos recibo, etcétera, etcétera. $35 para estar conmigo
30 días continuos aprendiendo y de lunes a sábado me pueden tener 3 o 4 veces en vivo para preguntarme lo que quieran a través de unas transmisiones que hago por Telegram, compartiendo la pantalla y con los micrófonos listos para que me pregunten aquello que les haga falta. También los invito rápidamente a mi grupo de señales, que es este, que vale $50. Llevamos el 80% de las señales aceptadas, o sea, a favor, o sea, acertadas, quise decir, y va de día 15 de mes a día 15 de mes. Estamos a 6, si quieren esperarse a darse de alta por ahí por el día 14 o 15, unos 2 o 3 días antes del día 15 yo ya los empiezo a aceptar y ustedes tienen pagado hasta el 15 de abril. Entonces les invito a este para los que no tienen tiempo de aprender conmigo, para que se les diga dónde entrar, en qué moneda entrar, dónde colocar el stop de pérdidas, dónde ir tomando profits, etcétera. Y este es el grupo correcto para los que no tienen mucho tiempo. $50 y vamos dando señales no solo para apalancamiento, sino también para spot. Y les invito también a una promoción que tengo en BitGet, la plataforma que me patrocina y en la cual hicimos el maratón el día sábado, donde les están dando por fondear la cuenta, con $200 les dan 10 bonos, $10 de bono, tradeable y cobrables las ganancias. Y por $300 de depósito les están dando $20. Y por $500 les están dando 40. Créanme que hay otras plataformas aplicando promociones parecidas, pero les dicen deposita $1,000 y te damos 40. Deposita $2,000 y te damos 50. Y aquí estamos hablando de $200, $300 y $500 de depósito. Y el bono tiene un volumen bastante considerable. Y se quedan con las ganancias de lo que le ganen a ese bono. ¿Listo? Les invito a suscribirse bajo mi link de referidos. En todos los videos de YouTube, en la parte donde dice mostrar más, descripción del video, se van a la parte baja y por ahí encuentran mi link para BitGet, para BingX, para Binance y para cualquier otra donde yo esté apoyando ahí en la difusión de las plataformas. Bien, habiendo anunciado mis grupos y terminamos con el análisis de gráfico de 4 horas. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado hasta la media, pequeña corrección para continuar subiendo rumbo a los 23,400, rumbo a los 24,200. Vamos a poner aquí las complacencias cripto y no es que voy a ir a revisarles 20 monedas, aunque voy a hacer alguna complacencia, ¿no? Sino que vamos a ir a revisar alguna que valga la pena para comenzar a operar. Aquí tenemos a Uni, por ejemplo, que nos está diciendo claramente que va a continuar su marcha alcista. En gráfico de 15 minutos está tomando de soporte a la media azul para continuar subiendo. Uni es una buena candidata para ir a meterle ahora mismo una posición apalancada. Nos vamos a ir aquí, vamos a poner aquí a Uni. Ahí está. Y ahora aquí en vivo y en directo, sin titubear, y eso que todavía no lo analizo en gráfico de 1 hora y de 4 horas. Amigos queridos, revisen a fondo primero en 3 temporalidades y después coloquen las posiciones. Yo de todas maneras ya le voy a poner aquí una a 5X para arriba. Le vamos a colocar de una vez un stop aquí por radio y le vamos a poner aquí el 13%. Y la vamos a venir a cobrar, si es que nos lo permite, la vamos a cobrar a mano, ¿ok? Uni, en gráfico de 1 hora, tiene dirección alcista y el precio acompaña. Pendiente ligeramente positiva diciéndote que va a comenzar a tomar fuerza algún tipo de movimiento. El movimiento que lleva, nadie me lo puede negar, es este, apoyando en el punto de control para continuar subiendo. Entonces a Uni se le opera. Cada vez que retrocede a la media azul, ahí te está dando entradas para arriba. ¿Por qué? Porque tú no vienes montado desde abajo. Pero si tú vienes desde aquí, tú solamente tienes que ir corriendo tu stop o sustituir el stop estático por un stop dinámico que se llama trailing stop en inglés. Cámbialo y persigue a esta comadreja lo más arriba posible. Otra opción de operativa es que cada vez que se eleva como se elevó allí, tú vayas cobrando, por ejemplo, estas personas ya cobraron aquí el 2.69% y en el retroceso a la media azul se vuelven a cargar para adentro y para arriba. En el gráfico de, bueno, ahí tenemos puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista, dirección alcista y el precio acompañando, y la pendiente positiva de la DX te indica que el rebote que llevaba validado ya no es un rebote, empieza a convertirse en un movimiento consolidado de recuperación alcista.
Vámonos al gráfico de 4 horas para la misma uni. Y vemos que tiene una dirección bien marcada alcista y que el precio va acompañando con una pendiente negativa en un rebote validado cuando menos hasta la media. La diferencia con Bitcoin es que Uni en este momento sí tiene volumen para romper a la media. Así que tras un intento de leve retroceso a buscar quizá otra vez a la media azul, así, quedando comprimido el precio aquí por un momento, no sabemos cuánto, finalmente va a terminar rompiendo para arriba. ¿Cómo se opera Uni para 48 horas más adelante? Al alza, por ahora hasta la media, y luego vamos a tener entrada de nuevo en la media azul, por aquí. Así que los que no vayan dentro y no vengan con ella desde aquí abajo, hagan el favor de tomar ganancias parciales por el bien de sus carteras y volver a programar su entrada desde la media azul hasta el punto de control, porque esto se puede tratar de un rompe al punto de control para apoyar en el punto de control para continuar subiendo, ¿ok? Pero definitivamente vamos a tener pronto un nuevo cruce de medias exponenciales y vamos a correr para arriba también con Uni. Si nos ponemos a revisar, por ejemplo, a Ape, vamos a ver que Ape en gráfico de 4 horas lo tenemos con dirección alcista, pendiente negativa en un rebote validado hasta la media. Y en este caso, este todavía te da oportunidad de operarlo para arriba. ¿Desde dónde? Desde este punto de control donde seguramente se va a detener en esa pequeña caída o retroceso que lleva para después continuar su marcha rumbo a la media y al punto de control. Los que se montaron desde aquí abajo porque fueron muy valientes, puesto que nunca se sabe si va a seguir cayendo, estas personas que se montaron aquí abajo, y yo estuve aprovechando a Ape ayer, le ganaron el 4.68 y ahora están esperando un retroceso suficiente para volverse a meter para arriba. Si me preguntan a mí con cuál pauta o trazo me quedo, yo les diría, rompe a la media azul, se apoya en ella para ir hasta el punto de control. Por lo menos hasta ahí, ¿ok? Y en el gráfico de 1 hora, por si lo queremos operar a 5 a 7 horas por delante, está haciendo un retroceso. Después del rompe a todo lo importante para retroceder hasta todo lo importante, está haciendo este retroceso para continuar para arriba, ¿ok? Zona verde de este rectángulo, zona de entrada para arriba para Ape, por si les interesa Ape. Y ahora voy a ir a ver si mis administradores, alguno de ellos, si mis colaboradores, alguno de ellos, me dijo en algún momento cuál está volátil. Nadie me ha dicho nada, así que pues seguimos revisando. Tengo en la mira a Rose. Vamos a ver Rose si nos permitiría aprovecharla. Gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas, Rose está metida dentro de un rango y está yendo a la parte alta del mismo. El rango podría ser este. Por análisis técnico tradicional, yo creo que ahí lo podríamos trazar. Y está tratando de romper a la media azul y colocarse por arriba. El movimiento que lleva hasta este momento era así. Pero hay cierto riesgo de que haya sido solo toque a la media azul para volver a caer. De aquí a aquí yo tengo dudas, pero de aquí a aquí yo no tengo ninguna, ¿ok? Sin embargo, como lleva dirección alcista con pendiente negativa, pues podría continuar hasta la parte alta del rango. El problema, amigos, es que Rose no tiene volumen en gráfico de 4 horas. Por lo tanto, la máxima subida que le vamos a dar es hasta ahí y luego otra vez para abajo. Oye, pero ¿por qué a Rose diferente? Bueno, porque puede ir hasta la media, pero yo no veo volumen para llegar hasta la media, ¿ok? ¿Hasta dónde le veo yo volumen? Por ahora, hasta aquí. Si entra mucho volumen a Bitcoin y Bitcoin comienza a correr para arriba, como estamos proyectando aquí en este canal, pues todas van a correr para arriba. No sé qué me dice Luis Luna ahí. Vamos a ir a mirarlo. Luis Luna dice que revise a Maná. Muchas gracias, Luis. Ok, vamos a ver a Maná rápidamente. Bueno, terminemos con Rose porque la tenemos en pantalla. En gráfico de 4 puede subir hasta la media y es lo más seguro, pero no esperen puras velas verdes. Obviamente una que otra por ahí roja, pero en 48 horas más adelante Rose debe andar en punto 0.6195 y luego puede ser para abajo otra vez, ¿ok? En cambio, en gráfico de 1 hora, para 5 a 7 horas por delante,
está topándose ahorita con la resistencia de la media y no está pudiendo atravesarla. Muy probablemente, antes de continuar su marcha alcista, primero nos haga otra vez un retroceso a esta zona para darnos entrada aquí en la parte baja. Toda esta zona que estoy marcando desde los puntos 0.5658 y hasta los puntos 0.5575 serían entradas alcistas para Rose, ¿ok? Mientras tanto, lo que yo espero realmente es esto que les voy a dibujar en pantalla, porque lo supedito a lo que haga Bitcoin. Y como más o menos intuyo lo que Bitcoin va a hacer, entonces a estas se las dejo así. ¿Dónde volvemos a entrar o dónde nos incorporamos quienes no agarramos a Rose desde abajo? Aquí. Zona de punto 0.58 hasta punto 0.5762. Entrada para arriba, no para abajo. Tomen en cuenta que le falta hacer un valle verde todavía, que ya lo comenzó y que en este desarrollo de ese valle verde, por supuesto que puede continuar su marcha. Va a haber una pequeña resistencia aquí por los puntos 0.59, donde está este pico de volumen, y después debería continuar hasta arriba. ¿Qué tan arriba? Yo no lo sé. Podríamos basarnos nada más en los picos anteriores y dejarlo hasta ahí. Ajá. Más adelante en el tiempo, este es de 1 hora, esto es para 5 a 7 horas por delante. Así que esperen una subida, todavía desde donde está ahorita, les puede dar una subida de 4.64%. ¿Listo? Ahora vamos a ver a Maná, que dice Luis Luna que Maná está buena. Y vamos a verla aquí en el libro de órdenes de BitGet. ¿Ok? Dirección alcista y el precio acompaña perfecto. Pendiente positiva y 30.46 de fuerza alcista en el ADX. Volumen que alcanza a tocar al promedio simple y un cruce alcista. Esto que está haciendo Maná es lo que les estoy diciendo que van a ser las otras que acabamos de revisar. Entonces a Maná ahora le toca, después de esta corrida hasta aquí, le toca apoyar en el punto de control antes de continuar subiendo. Y si hace esto de bajar a esta zona, esas son nuestras entradas alcistas. Si ustedes me preguntan a mí si me le puedo montar a Maná ahí donde va y para arriba, yo les digo que sí, pero con un stop por debajo del punto de control y por debajo de la media. Así que si se van a meter ahí, tomen en cuenta que el stop va a tener que ser bastante amplio. Hasta por acá el stop loss. Se los voy a escribir ahí. Por ahí el stop. ¿Listo? Para los que me quieran preguntar qué puntos comprende eso, punto 0.5943 y punto 0.5943 y 0.5906. Ahí está la entrada. Este es el stop. Y para perseguirlo hasta donde se le dé la gana subir. O sea, si ustedes se montan más o menos por aquí, esto tiene para dar hasta el 8 o más por ciento. Y tu stop tendría que estar aquí como en el 3%. Tampoco es la gran cosa el stop, ¿eh? Estamos hablando de gráficos de 1 hora, ¿eh? No estamos hablando aquí de 4 horas ni para 48 horas más adelante. Para verlo a 48 horas más adelante, vamos a limpiar el gráfico y vamos a trazarlo aquí. Esto fue una aproximación a la media para continuar cayendo, pero la siguiente vez en el para continuar cayendo, solo va a llegar a la media azul antes de continuar para arriba. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado, volumen que toca al promedio simple volumen. En 48 horas más adelante, Maná deberían dar en 0.7169 o cuando menos en este pico de volumen de aquí del BRBP. Punto 69.47 para las siguientes 48 horas más adelante. ¿De quién va a depender eso? De Bitcoin. Si ustedes se montan aquí, le van a poder cosechar el 14 o 15% a Maná. Ya dije, ese fue el de 4 horas, ya vimos el de 1 hora. Y si gustan verlo para scalping en gráfico de 15 minutos, que esto ya es para scalpers de hueso colorado, esto se caduca en 1 hora, pues está agarrando de soporte a la media azul para continuar subiendo. Y ahí donde va ahorita se le puede uno montar perfectamente para arriba. ¿Ok? Lo dejamos así como una entrada en el toque al... Cada vez que baje a tocar a la media azul, el scalper se le puede meter para arriba. ¿Y qué garantía lleva? Lleva la garantía de lo que acaba de revisar en gráfico de 1 hora,
y en gráfico de 4 horas. Esa es la única garantía que se puede dar, lo que ves en una temporalidad más amplia. Hay dirección alcista, el precio va acompañando, hay pendiente positiva y una fuerza de 49.94 para el movimiento alcista, que es un movimiento consolidado. Ya no es un rebote, es un movimiento consolidado alcista. Todo toque a la media azul, que la va a seguir tomando de soporte, es para continuar para arriba y tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. ¿Cómo se opera Maná en este momento? Para arriba, queridos amigos, no para abajo. ¿Ok? Maná, la ponemos aquí y venimos aquí a orden de mercado, aislado a 5X y le ponemos aquí $2,500 para que tomen de la cartera 500 de margen, reserven 6 para de ahí cobrar las comisiones y nos vamos en ella. ¿Para dónde? Para arriba. ¿Cuánto le falta a la velita para cerrar? 1 minuto. Tal vez yo debía de haber esperado que cerrara esa vela y en la siguiente nos montábamos. Pero nada nos cuesta colocar un stop ahí. Miren, si me da esta ganancia de aquí a donde puse mi target, me va a regalar aquí 60 o 70 dólares. Si se va por mi stop, me va a quitar 40 o 50 dólares. Y el negocio es un negocio de ganar y perder. Así que ahí estamos ya dentro. ¿Y cómo vamos por acá? Ganando 11 dólares en Bitcoin, no los vamos a cobrar. Si no cobré cuando llevaba 20 o 25, ¿por qué había de cobrar cuando llevo 10? Esto es un intradía. En cambio, en Uni van ganando 70 centavos. Todavía no se puede cobrar. Me voy a leerles en el chat para saludar un poco de gente por acá. Y vamos a ver qué nos andan pidiendo por ahí. Educripto, excelente análisis, gracias. Abdalá Sefair, ya está su merecido like, muchas gracias. Moisés Jauregui, por favor, Gala, vamos a apuntártela por aquí con muchísimo gusto. Miguel Ibarra, Gala, perfecto, dice que pum pum, profe. Vinicio Guevara, Ali, me gusta porque creo que Ali es de inteligencia artificial. Ok. Después les vuelvo a leer en el chat. Déjenme nada más limpiar el último mensajito aquí. Y vámonos a modo super turbo a buscar aquí donde tenemos a Ape. Lo vamos a poner en gráfico de 4 horas. Y vamos a pasarle aquí y vamos a meter aquí a Gala. Gala yo la opero con muchísima frecuencia. Ahora le toca el libro de órdenes de BingX, plataforma amiga del canal, con la cual estamos negociando el nuevo año. No se sabe cómo vamos a quedar. Me están pidiendo exclusiva, no les puedo dar la exclusiva, probablemente no vamos a llegar a ningún arreglo y probablemente ustedes me vean que dejo de hablar de BingX, no porque no sea una excelente plataforma, de hecho la seguiría yo utilizando aunque no me patrocinara, pero, el patrocinio, perdón, es sumamente importante porque de eso vive mi canal. No vivimos de lo que paga YouTube, porque si así fuera no me alcanza ni para pagar la internet, ¿ok? Gala, en gráfico de 4 horas, dirección alcista, el precio acompañando, pendiente negativa, rebote validado, excelente volumen. Por lo tanto, Gala va a romper al punto de toque a la media y va a seguir para luego hacer una pequeña corrección y continuar su marcha alcista. Si tú vienes desde abajo, te felicito, y si no, espera que rompa la media, se vuelva a apoyar en ella y a partir de ahí nos montamos para arriba. Esto es para el gráfico de 4 horas. Si se fijan ustedes, tenemos el punto de control del perfil de volumen en el tiempo en punto 0.44 y pico y todavía el precio está por debajo, por lo tanto todavía tiene probabilidad mayor bajista. Esto pudiera convertirse en un toque a la media como el que hizo aquí, así, y para continuar todavía cayendo, como lo hizo aquí. Si este fuera el caso, entonces estamos asistiendo de manera presencial a un nuevo toque a la media para tal vez todavía continuar cayendo. Y sin embargo, esto no es lo que tiene más probabilidad porque hay mucho volumen. Así que yo les dejo a Gala que esto desaparece, que esta curvita nueva de aproximación a la media se queda en verde y que de aquí continuamos con leves retrocesos perfectamente naturales, normales y saludables y para continuar rumbo a los puntos 0.44070, que es donde está el punto de control del perfil de volumen en el tiempo y para intentar romperlo. ¿Listo? Voy a quitar por un instante el perfil de volumen diario, solo para que vean dónde está la línea violeta, que es el punto de control del perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP. ¿Listo? Así que para las siguientes 48 horas, Gala debería continuar subiendo hasta punto 0.44070 por lo menos. Y tiene dirección y el precio acompaña y tiene rebote validado y todo marcha bien porque hay volumen. ¿Listo? Listo.
Vamos a ver otra y aquí nos estaban pidiendo una que se llama Ali. La vamos a revisar en el libro de órdenes de BitGet. Y después del retroceso en el cual va, y seguramente va a seguir cayendo hasta esta zona de aquí. Ajá. Ustedes lo que van a hacer es envalentonarse y encontrar el valor para meterse al mercado más o menos en esta zona. Los scalpers que están operando allí en este momento van operando para abajo, no para arriba. ¿Ok? Este movimiento que lleva aquí se opera para abajo para los scalpers. Si lo vemos en gráfico de 1 hora, vemos una vela de 1 hora que le quedan 11 minutos para cerrar, que va muy decidida y bajista, pero está llegando a una zona de posible soporte y apoyo. Y aunque la vean asomarse por debajo del punto de control, no significa que no pueda encontrar apoyo en esa zona. Así que yo invitaría a los que operan a 5 a 7 horas por delante que sean un poco prudentes y que entiendan que en esta zona muy probablemente nos va a dar entrada para arriba. Dejen que termine la vela de 1 hora, dejen que cierre, dejen pasar 20 minutos de la siguiente vela de 1 hora y entonces sabrán si tenemos entrada alcista o si continuamos para abajo. En cuanto a Ali y para los scalpers de hueso colorado, se opera todavía a la baja. Tiene dirección perfectamente bien marcada y bajista, trazando un nuevo valle rojo. El precio va acompañando y tenemos la pendiente ligeramente positiva en el ADX que te dice que hay un movimiento principal bajista que todavía no muere y que más o menos sería este que estoy dibujando por aquí en pantalla. Ese movimiento bajista todavía no muere. Por lo tanto, o lo operas para abajo así como va, o no operas nada y te esperas para que te dé entrada y te permita aprovechar el siguiente rebote. Lo más seguro es que esto va a hacer esto hasta la media. ¿Listo? Así que o no operas nada o lo operas a la baja un ratito más y después ya no operas absolutamente nada. Vamos a ver cómo vamos por aquí porque ya vamos a cerrar el video. Pues miren, despacito como la tortuga, pero va generando números verdes aquí. Y acá no, en Maná estamos teniendo ahorita, estoy en long y todavía no estamos aboliendo el spread inicial de la posición. No hay más que se pueda hacer ahorita más que tener paciencia y esperar. Cristian dice, monedas analizadas, gracias Cristian. Ferry Parra dice, buen día profe, si se pudiera revisar Anchor. No voy a revisar muchas más, me voy a ir ya. ANKR. La revisamos con muchísimo gusto. Unas 2 más y se acabó. Francisco Bravo Plasencia, hola, buenos días. Tengo una duda en el indicador de volumen. ¿Por qué en algunas monedas aparece TICS en vez del nombre de la moneda? No sé, hay que revisar la configuración, amigo, porque esto tiene que ver con el mercado accionario y el valor que le dan a una acción, a un dólar, etcétera. Entonces, vete a estudiar esto en Google. Miren, amigos queridos, utilicen las herramientas que la modernidad nos van poniendo a la mano. Miren, váyanse, por ejemplo, aquí a ChatGPT. Díganle ustedes que no son un robot. Ajá, y pregúntenle aquí, ¿qué es el término TIC en los mercados y el trading? Formulen bien la pregunta, no sean flojos para escribir y cuando tengan errores corríjanlos porque si no, después no les contesta nada que valga la pena. Vamos a ver qué nos contesta aquí. En el contexto del mercado y el trading, el término TIC no tiene una definición específica. Sin embargo, hay 2 posibles significados que podrían estar relacionados con ese término. En primer lugar, TIC también puede referirse a tamaño de incremento mínimo, que es el cambio de precio más pequeño posible para el mercado en cuestión. Por ejemplo, en el mercado de acciones, el tamaño de TIC es de 0.01, lo que significa que las acciones se mueven en incrementos de 0.01. Por otro lado, TIC también puede significar tecnologías de la información y la comunicación, que se refiere al conjunto de tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia de la información y las comunicaciones en diversos ámbitos, incluido el trading. Las TIC incluyen herramientas y soluciones tecnológicas que permiten el procesamiento y la organización eficiente de la información y las comunicaciones para lograr una mayor eficiencia y agilidad en el trading y otros ámbitos empresariales. En conclusión, el término TIC
puede tener diferentes significados en el contexto del mercado y el trading. Por lo tanto, es importante identificar el contexto específico en el que se utiliza el término para poder entender su significado preciso. Amigos queridos, yo le puse una extensión a ChatGPT y por aquí la van a ver ustedes, es esta y esta otra, de tal manera que me conecta con la internet y basado en las búsquedas que hace, te pone la referencia de en qué se basó y aquí arriba te despliega por si quieres leer a fondo y no ser una simple máquina. Te vas aquí, lees toda la fuente 1, la fuente 2, la fuente 3 y sacas tus conclusiones. Mientras tanto, él te hace un resumen y listo, ¿ok? Vámonos entonces a ver a AN. A ver, estábamos viendo a Ali y creo que sí sacamos la conclusión total, ¿no? Que iba cayendo, que acababa de perder el punto de control y que podía caer hasta esta parte baja. Que en caso de operarlo, lo tenías que operar todavía para abajo, no para arriba. Vámonos a ver entonces aquí a ANKR. Y les voy a dar 2 pilones más en Super Turbo y nos vamos, ¿ok? Libro de órdenes de BingX. ANKR, gráfico de 4 horas. Dirección alcista pendiente negativa en rebote validado hasta la media. Ya acabé. Hasta ahí y para abajo y tal vez rango posterior. 48 horas más adelante, esta debe andar tratando de romper a la media de 55 color naranja. No me gusta el volumen y el movimiento principal es este y no ha muerto. Por lo tanto, prudencia, porque puede que en este impulso todavía no llegue hasta la media. Puede ser que todavía siga así, como te la estoy pintando. Si me preguntan a mí, yo les diría que esto ya se opera para arriba y que aquí se acabó el movimiento. Solamente que, porque hay un rebote validado, solamente que estamos buscando volumen y no tenemos tanto. En las siguientes 48 horas, insisto, en ANKR debería estar llegando a la media de 55 por lo menos. ¿Listo? Listo. ¿Qué más? Solimar Rengel, buenas tardes, profe, mil gracias. Henry Montilla, Cava. A ver, te pongo en pantalla, Henry Montilla. Ahí estás. Vamos a revisar a Cava. En 1 hora, dice para Scalping. Te lo voy a revisar en gráfico de 4 y tú te encargas del de 1 hora. Sirve que vas practicando, ¿ok? Vamos a poner aquí a Cava. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado hasta la media. Todos están igual. Y abusados al llegar a la media. Cuando vaya llegando a la media de 55 color naranja, fíjense cómo va de volumen y de fuerza. Por si para aquel momento el ADX cambia de pendiente negativa a positiva, entonces va a romper a la media fácilmente y se va a ir hasta el punto de control. Yo por lo pronto les voy a cambiar esta flecha por un caminito diferente y el caminito va a ser, se acerca a la media, retrocede para llegar hasta el punto de control. 48 horas más adelante, Cava debería andar por punto 86.99. Ténganle paciencia porque necesita volumen. ¿Listo? Y como me la estaba pidiendo nuestro amigo en gráfico de 1 hora, pues te digo que para 5 a 7 horas por delante va a continuar subiendo. Tiene dirección alcista y el precio va acompañando. Tiene pendiente positiva, lo cual pasa de ser un rebote a un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y en las siguientes 5.86. ¿Cómo se opera Cava en este momento para arriba? ¿Dónde se entra si no venimos montados desde aquí abajo? Tú deberías venir desde acá. Pero si no vienes desde aquí, se entra en el siguiente retroceso, leve que tenga. Por aquí se entra para arriba. Oye, pero es que tengo FOMO y capaz que ya no retrocede. Métele una pequeña cantidad de dinero a 5 o a 10X y te vas de una vez con él. Pero si retrocede a la media azul, métele más dinero que la vez anterior. Y te vas para arriba. Y listo. No compliquen algo que es sumamente sencillo. Matías Martínez, hola profe, ¿cómo se llama su grupo VIP? Pero no lo encuentro, ni lo vas a encontrar jamás, porque son grupos privados. Matías, parece que no estabas presente cuando dije hace rato
que te tienes que ir a la parte alta del chat y hacer clic en un link que tengo aquí anclado, que es ese que está en pantalla en este momento. Le haces clic ahí donde está el link y eso te manda a este grupo. Este grupo se llama Trading y Gareda. Estamos depurándolo para que haya miembros que sean reales y porque aquí se metió gente que nunca volvió y entonces estamos limpiando poco a poco y esto puede ser que baje a 5,000. Ahí abajo dice cómo pertenecer al grupo VIP. Aquí es donde te vas a ir a integrar conmigo para verme operando diario, en vivo, casi todos los días de lunes a sábado, 3 o 4 veces a la semana, sí que sí. Y ahí me vas a ver tú operando en vivo y con el micrófono listo para que me preguntes lo que te haga falta para llevarte desde donde tú te encuentres ahora como trader a ser un trader rentable. Siempre y cuando obedezcas y hagas caso de la experiencia en cabeza ajena, porque yo llevo muchos años experimentando, me he dado todos los descalabros que ustedes se puedan imaginar, he quemado las cuentas que se puedan imaginar y me he tropezado con la misma piedra cuantas veces haya tenido que ser. Ahora yo quiero evitarles eso a ustedes y por eso los invito al grupo VIP, para que no les pase lo que a mí me estuvo pasando. ¿Listo? Acaba entonces así. ¿Qué más? Una más y nos vamos. Matías Martínez dice que ya lo pagué y envió el comprobante, entonces ya te deben dar de alta. Dinos tu nickname de Telegram, @qué, nickname de Telegram. Y de inmediato te dan de alta al grupo VIP. Al ratito voy a tener una sesión en vivo, operando a las comadrejitas, a ver si encontramos alguna que esté sumamente volátil. Maná me está gustando y vamos a operar en vivo ahí con la comunidad VIP. Global Top dice, amigo, ¿qué opinas del gafas trading? Creo que alguna vez vi algo de él, algún videíto corto, algún pedacito, me llamó la atención alguna miniatura. Sé que se ponen unos lentes ahí, bueno, así se hace llamar el gafas. No opino nada. ¿Qué quieres que opina? Él solo usa el libro de órdenes. Pues está bien. El que tenga una estrategia y le funcione, que la use. Yo tengo la mía, me funciona bien y ahora me estoy auxiliando con inteligencia artificial también. En esta semana voy a subir el segundo video de la serie donde les voy a regalar a todos los que se hayan inscrito bajo mi link de referido a BitGet. Les voy a regalar un indicador novedosísimo que me encanta y está súper probado. Y para los que hacen intradía y se van en el gráfico de 4 horas es prácticamente infalible. Tiene más del 80% de acierto y esos son los que nos gustan a nosotros. ¿Ok? Edison Bazán, y si estoy en cero conocimiento en trading, también métete, con más razón, métete al VIP. Con más razón, métete al VIP. Luis Enrique, señor Higuera, según su experiencia, ¿cuál es la razón por la que todas las criptos tienen el mismo movimiento de Bitcoin? Si Bitcoin cae, todo cae. Si Bitcoin sube, todo sube. Fíjate que sí y fíjate que no. Porque hay algunas que por momentos tienen vida propia, unas horas, un día, 2 días, y hay otras que no. Y la razón de esto es porque esta es la mamá de todos los pollitos y la mayoría del capital encuentra intereses fuertes en Bitcoin. Por lo tanto, cuando estás en otras monedas y de pronto Bitcoin se dispara para arriba, se fugan capitales de las otras para venirse a meter a Bitcoin por FOMO, porque nadie se quiere perder el siguiente movimiento alcista de Bitcoin. ¿Ok? También hay otra cosa que te tengo que acotar y es que cuando Bitcoin cae, las demás caen mucho más que Bitcoin. Y cuando Bitcoin sube, las demás suben mucho más que Bitcoin. Y hay una cosa más que te tengo que aclarar. Cuando Bitcoin sube, las demás se rezagan un poco antes de subir. Precisamente porque primero se les fuga capital para venirse a Bitcoin y después los capitales regresan poco a poco y es cuando comienzan a subir. En cambio, cuando Bitcoin cae, todo cae inmediatamente y supera a Bitcoin en el porcentaje de caída. ¿Ok? Bitcoin es el dominante principal del mercado y por lo tanto es lógico que es el líder del mercado. Omar Juárez, saludos, salió ganando o perdiendo en el maratón. Salí ganando, lo dije ya hace rato, lo repito ahora. Había yo perdido $432.38, había ganado 554.12 al cierre y yo obtuve 121.74 a favor. Fueron más o menos, no me acuerdo bien, pero aquí apunté que fueron 55 operaciones en total y parece que perdí 15 y gané 40. Obviamente, como las que ganas son de migajas y las que pierden son stops,
Por eso, la cantidad que perdí fueron 432.38 y la cantidad que gané fueron 554.12. A mi favor, 121.74. No valió la pena para 5 horas de trabajo, pero es que el mercado no estaba para estar operando. Sin embargo, quise enseñarles que esté como esté el mercado, se le puede hacer la lucha y pasamos por todas las etapas que se puedan imaginar. Momentos en que no se movía ni una hoja de un árbol y por lo tanto no se podía hacer nada, y momentos en que se puso algo volátil y pudimos aprovechar alguna cosa. Un error que cometí en ese maratón fue que estuve saltando de una moneda a otra y yo debí de haber elegido 2 o 3 máximo, de preferencia 2, y ya quedarte en ellas y operar de acuerdo a lo que esté pasando. Porque esos titubeos de una moneda a otra y a otra y a otra y a otra te meten en mayores pérdidas de las que te puedas imaginar. ¿Listo? Edison Bazar, profe, ¿y por qué hay monedas que tienen 5X al final? Porque significa que las puedes operar a un máximo de 5X apalancado. ¿Listo? Nos vamos, queridos amigos. Un placer haber estado con ustedes aquí. Yo sé que no llegan ni a 300 likes porque ya los conozco, lo perezosos que son con los likes. De hecho, no han llegado ni a 200. Razón de más para que me despida de ustedes. Cámara 1. Un placer haber estado con ustedes. Yo hago mi trabajo y lo hago lo mejor que puedo. Ustedes no pueden ser capaces de darme ni siquiera el like. No importa, resérvenselo, guárdenselo, para algo les ha de servir. A mí ya no me sirve en este momento. Muchas gracias a los que sí me los dieron. Hay 199 personas generosas y solidarias con el canal que sí me ayudaron a que la miniatura viajara a más y más gente para poder hacer crecer poco a poco al canal. ¿Por qué quiero hacer crecer el canal? Porque más gente se va a enterar de cómo protejo yo mi capital y cómo lo voy amasando en el tiempo. Y yo quisiera que nadie en el mercado cripto, ni recién llegado a él, ni un poco veterano, pero todavía inexperto, yo quisiera que ya no estuvieran perdiendo capital. ¿Ok? Dividir el capital es lo mejor que se puede hacer y comprar conforme va cayendo y vender conforme va subiendo. Y eso es lo que yo enseño. Y también les enseño a vivir del trading de tal manera que no tengan que estar dependiendo de quién sabe quién para poder llevar el pan a la mesa. Así que se puede vivir del trading perfectamente, que sí, pero métete a buscar apoyo con alguien que te lleve de la mano. Y en este caso, mi grupo VIP, exprofeso para eso. ¿Listo? 1.000.000 de gracias, muchos dólares, muchos satoshis para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la riqueza? Para absolutamente nada. Hasta mañana, primeramente, Dios. Bendiciones.